Buenas noches a cada uno de los que están presentes. Tutoría de física. Mi nombre, Oscar Orlando Estrada Carrillos. Y esta noche pues vamos a desarrollar lo que es el tema magnitudes y unidades. Dentro de esto, inmersos notación científica. Para comenzar con el tema, algo que no debe de faltar para poder entender posteriormente quizás parte de los ejercicios, es la definición, ¿verdad?, del tema. En este caso, la definición de magnitud física, que según el texto, no es que sea el único, existe más, pero según este texto, dice de que magnitud física, desde el punto de vista físico, una magnitud es toda aquella propiedad o entidad abstracta que puede ser medida en una escala y con un instrumento adecuado. En definitiva, la magnitud es toda aquella propiedad que puede medir, ¿verdad? Usted puede medir masa, usted puede medir tiempo, usted puede medir longitud, usted puede medir temperatura, usted puede medir fuerza, puede medir presión, puede medir watts y así. Toda aquella cantidad en la cual usted pueda tomar una lectura y esa lectura sea numérica es una magnitud física. Las magnitudes son de diferente naturaleza o especie. No es lo mismo la masa que el peso. Y vamos a explicar lo que son estos dos términos. A veces uno se confunde que masa con peso es lo mismo, cuando en realidad en física no es así. Dice que la masa es una cantidad de materia que cada cuerpo de uno poseemos. Por ejemplo, nosotros como seres humanos poseemos todo nuestro cuerpo. Prácticamente es una masa, ¿verdad? Ya sea masa sólida o una masa líquida, ¿verdad? Que sería la cantidad de agua o la cantidad de sangre que poseemos con nuestro cuerpo. Así que masa simplemente es la cantidad de materia de un cuerpo. No quiere decir que por decir cuerpo se haga referencia directamente al cuerpo humano, ¿verdad? Lo que se refiere a cualquier objeto dentro de la Tierra o fuera de la Tierra. Puede tener masa también, ¿verdad? Un meteorito tiene una masa. Y peso, la diferencia es de que el peso es la fuerza que ejerce una masa sobre un cuerpo. Y esto lo podemos ver en el efecto de la gravedad. Entonces, el efecto de la gravedad lo que hace es que empuja hacia el centro de la Tierra cualquier cuerpo con una masa. A veces que cada uno de nosotros como persona o cualquier objeto que está sobre la Tierra no tendemos a despegar del suelo, ¿verdad? Es por lo mismo, porque la gravedad nos hace mantenernos firmes sobre el suelo. Y hemos visto, pues, en algunos documentales que dentro de, o fuera mejor de la Tierra, pues la gravedad ya no existe, ¿verdad? Y por eso es que los cuerpos flotan. Así de que, por ejemplo, tenemos una magnitud, que ya lo habíamos mencionado más arriba, que es la fuerza. Y esta fuerza posee otras dos magnitudes. Para que se dé la fuerza, va a depender de otras dos magnitudes. Que depende de la masa y la aceleración, porque fuerza es igual a masa por aceleración. Aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Que ahí tenemos la masa como magnitud, la aceleración como magnitud y A como una multiplicación nos va a resultar otra tercera magnitud, que es la fuerza. Va, continuando, dice que la magnitud física puede medirse en distintas unidades de medición que resultan comparables entre sí. Y más, tres diapositivas adelante vamos a ver a qué se refiere eso. Y que precisamente una unidad es el patrón con el que se mide determinada magnitud. A menudo existe, dice, para cada magnitud una unidad principal, considerada así por ser la más comúnmente usada, y otras secundarias. Estas pueden ser múltiplos o submúltiplos de la unidad principal. Y aquí tenemos una tabla donde vamos a ver en la primera columna de la izquierda las magnitudes. Tenemos la magnitud masa, la magnitud longitud, la magnitud tiempo, temperatura, velocidad y presión. Cabe destacar que no solo porque aparecen estas en la tabla 1 y que solo sean esas, existen una infinidad de magnitudes, pero estas son quizás de las más importantes usadas
en la física. Y cada una de estas magnitudes, la siguiente columna, la de en medio, tiene una unidad principal, ¿verdad? Igualmente, cabe destacar que esto es, digamos, en un sistema. Existen varios sistemas de unidades. Pero en este caso, la masa está expresada en kilogramos, la longitud en metro, tiempo en segundo, la temperatura en grados centígrados o grados Celsius, que es lo mismo. La velocidad, pues, en metro segundo o sobre segundo. Y la presión, pues, en hectopascales. Y algunas unidades secundarias, dice, o alternativas. Más que todo, estas son equivalencias, ¿verdad? La masa, pues, se puede representar en gramos, en decigramos, en toneladas, la longitud en kilómetros, en decámetros, centímetros, el tiempo en hora, en minutos, en días, la temperatura se puede representar en Fahrenheit o en Kelvin, la velocidad en kilómetros sobre horas, centímetros sobre segundo, y la presión en milímetros de mercurio o milibares, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda respecto a esta pequeña tabla, que repito, no son solo esas las magnitudes, existen infinidad. Antes de pasar a la siguiente diapositiva. Ahí sí que me ayuda, Claudia, por si aparece algún mensaje, ¿verdad? Para no salir de acá. Sí, ya te voy a avisar. Ahorita no hay Hola, Claudia. preguntas. Ok, continúo entonces. ¿Les aparece la siguiente? Sí, sí aparece. Sí, sí aparece. Bueno, ahí si no les aparece, ahí me van notificando porque de repente agarro cuerda y no... Tipos de magnitudes. Existen tres magnitudes que son consideradas en la física como las fundamentales, porque a partir de estas unidades se derivan todas las demás unidades con las que se miden el resto de magnitudes físicas. Y estas son la masa, la longitud y el tiempo. Tres unidades, tres magnitudes fundamentales, que no son las únicas. Vuelvo y repito. De esta forma, si se mide la masa en kilogramos, que ya veíamos cuál era la unidad, ¿verdad?, de la masa, el tiempo en segundos y la distancia o la longitud en metros, a modo de ejemplo se puede calcular las correspondientes unidades derivadas para las siguientes magnitudes. Yo creo que en la materia de física, esta formulita ya debe ser bastante conocida para ustedes, lo que es la velocidad, ¿verdad? Que velocidad es distancia entre tiempo. Y las unidades de velocidad van a resultar del cociente entre la distancia y el tiempo. La velocidad como magnitud, distancia como magnitud, tiempo como magnitud. Y el resultado de hacer este cociente va a darnos las unidades de la velocidad, que va a ser metros sobre segundo. Y pueden haber múltiplos como kilómetros sobre hora, ¿verdad? Y así pueden haber sus múltiplos también, que son equivalencias de la velocidad. La fuerza, fórmula simplificada, ya la mirábamos en la diapositiva número 2, que fuerza es masas por aceleración, donde las unidades de fuerza es el resultado del producto de la masa y de la aceleración. La fuerza se mide, la masa se mide en kilogramos y la aceleración se mide en metros sobre segundo cada segundo. Y el resultado de eso es Newton. O sea que Newton es igual en unidades a metros sobre segundo cada segundo. Vamos a la presión, que la presión es fuerza. Tenemos la fuerza, que es la de la fuerza y el cociente de la superficie. Y la superficie es, pues, es lo mismo que decir área. Siempre que escuchen ustedes la palabra superficie, está relacionada a lo que es área. Y las magnitudes de eso tenemos Newton sobre metro cuadrado. Y Newton sobre metro cuadrado es una equivalencia a decir un pascal, en lo que tenemos entre paréntesis, ¿verdad? La siguiente diapositiva. Las magnitudes escalares y vectoriales. Ya hablamos que hay tres magnitudes fundamentales, ¿verdad? Y ahora
vamos a hablar de dos tipos de magnitudes, que tenemos las escalares y tenemos las vectoriales. Diferencia entre ambas. Las magnitudes escalares son aquellas que se definen a través de su valor numérico o módulo, seguido de la correspondiente unidad. Módulo es lo mismo que decir la magnitud, ¿verdad? No interesan en ellas ni dirección ni sentido. Ejemplos de magnitudes escalares tenemos la masa. Nosotros no necesitamos decir que la masa se va a dirigir tantos grados a tal lado, a tal coordenada. La temperatura no necesitamos decirlo. Volumen y densidad. Esta es una característica propia de las magnitudes escalares, ¿verdad? Que no necesitan ni dirección ni sentido. Y tenemos las magnitudes vectoriales, que son aquellas que además de su valor numérico o módulo y unidad, se definen considerando también la dirección, sentido y en algunos casos el punto de aplicación. Algunos ejemplos, tenemos la velocidad, que en la velocidad sí necesitamos conocer la dirección, ¿verdad? Eso pues comúnmente lo vemos en los vehículos, que la velocidad va dirigida hacia una dirección, al norte, al sur, al este, al oeste, o con algún grado de inclinación, ¿verdad? La aceleración y la fuerza, dice. Por esta razón, en meteorología, cuando se habla de velocidad de viento, esta se da en modo y dirección. Y tenemos el ejemplo. Viento norte a 20 K sub T. Ese K sub T, pues, son nudos. Y debe entenderse que el viento sopla desde el norte en dirección hacia el sur con una velocidad de 20 nudos. Esta ya es una magnitud vectorial porque ya lleva dirección y lleva sentido. Y tenemos el ejemplo 2, que dice que el viento este a 35 km por hora y debe entenderse de que sopla desde el sudeste en dirección hacia el noreste con una velocidad de 35 kilómetros. Vale, ya les expliqué parte de las magnitudes, recapitulando. 3 tipos de magnitudes fundamentales, ¿verdad? Tenemos la masa, tenemos el tiempo, tenemos la distancia, y que a partir de esta, pues, se pueden generar nuevas magnitudes, y que van a haber 2 tipos de magnitudes, las vectoriales, donde necesitamos dirección y sentido, y tenemos las escalares, donde no necesitamos conocer ni la dirección ni el sentido, simplemente su valor numérico. Y cada una de las magnitudes están acompañadas de una unidad de medida. Y en este caso vamos a entrar a lo que es a las unidades de medida de longitud. Antes de seguir con esto, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún interrogante. Creo que me ayudará ahí con el texto, o si lo tienen. Si no, pues me lo dicen vía audio. Y con el mayor del gusto tratamos de responder. No hay ninguna vía texto, Claudia. No, no hay ninguna, puedes seguir. Ok, continuemos entonces. Vamos a la primera unidad de longitud. La longitud o distancia, en este caso longitud y distancia en física es lo mismo. Es una magnitud que se expresa en una dimensión de acuerdo al siguiente esquema, tomando al metro como unidad principal, de longitud. Y si nos percatamos, existen múltiplos y existen submúltiplos. En este caso, los submúltiplos están al lado derecho de su pantalla y los múltiplos están al lado izquierdo de su pantalla. Que tenemos un kilómetro igual 1000 metros. Tenemos un hectómetro, HM, 100 metros. Y tenemos un decámetro, ¿verdad? Que son 10 metros. Que dan. Y tenemos un múltiplos, que es el decímetro, 0.1 metro. Los centímetros y los milímetros, que es así, creo que cada uno los conocemos en las reglas. Vienen prácticamente graduadas en centímetros y milímetros. Por lo tanto, los cambios de unidad en el sistema métrico se irán corriendo, dice, una coma, un solo lugar. Hacia la derecha si se pasa de una unidad mayor a una menor, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el 1.27
metros, que su equivalente en centímetros son 127 centímetros, ¿verdad? Eso pues es una conversión simple que creo que cada uno de nosotros ya la manejamos. Y tenemos otro ejemplo, pero en este caso dice si bien hacia la izquierda, si se pasa de una unidad menor a otra mayor, tenemos nuevamente el mismo valor, 1,27 metros, que esto equivalente a kilómetro es 0 punto o 0, en este caso que aparece ahí, 0,127 kilómetros. Como regla práctica dice cómo se correrá un lugar por cada salto o cambio de unidad. Tenemos metros, pasamos a centímetros, tenemos metros, pasamos a kilómetros. Estas son simplemente conversiones, ¿verdad?, de unidades, en el sentido en que se... En la siguiente diapositiva tenemos otra unidad bastante importante, que es la unidad de superficie, que ya les mencionaba que la superficie es lo mismo que decir área, un valor elevado al cuadrado, ¿verdad? La superficie dice que es una magnitud de 2 dimensiones, como que le decía, tiene ancho, tiene largo, tiene ancho, tiene alto, tiene largo y tiene alto, 2 dimensiones, ¿verdad? X y Y. Tomando el metro cuadrado dice como unidad principal, y nuevamente volvemos al mismo ejemplo de la longitud, con la diferencia que este está elevado a una potencia de 2, y esto siempre va a venir a representar lo que es un área o una superficie. Y tenemos el primer ejemplo, ¿verdad?, que son 3,4 hectómetros, y sabíamos que un hectómetro son 100 metros, solamente que aquí pues tiene que estar elevado al cuadrado, y esto pues equivale a 34.000 metros cuadrados, ¿verdad? O 3,4 por 10 a la menos 4, 10 a la cuarta metros cuadrados. Es una conversión. Y tenemos otro ejemplo en la parte de abajo, moviendo hacia la izquierda la coma, es 1,35 metros cuadrados. Eso pasándolo a kilómetros, pues resulta 0, hay 2, 4, 5 ceros, 135 kilómetros al cuadrado, que va a ser lo mismo, 1,35 por 10 a la menos 6 kilómetros al cuadrado. No sé si tienen alguna duda respecto a cómo se hizo esa conversión. Es una regla de 3 simple, que creo que sí todos manejamos eso, pero si no, sin pena, me pueden consultar, ya sea vía texto, que me lo lee Claudia, o vía audio, y yo les respondo, ¿verdad?, cómo que resultan esos datos. Ahorita no hay Si no hay, mensaje. pues... No hay. Bueno. Yo te voy a interrumpir cuando hay. De acuerdo, Claudia. Gracias. Siguiente presentación o diapositiva, unidades de volumen. En esta unidad de volumen ya ocupamos un valorcito más, una unidad más en el exponente, que va a ser 3, ¿verdad? O yo normalmente llamado cúbico. Dice que análogamente el volumen es una magnitud de 3 dimensiones. Este se va a tener las 3, ¿verdad?, en X, en Y y en Z. Un volumen, ¿verdad?, para formar ya un cuerpo, prácticamente un cuerpo sólido, un cuerpo en 3 dimensiones. Y en el sistema métrico, tomando como el metro cúbico como una unidad principal, el esquema queda de la siguiente manera, y seguimos trabajando. Si ustedes se percatan, hemos trabajado en longitud, hemos trabajado en área y hemos trabajado en volumen, la misma unidad, que es el metro, con la diferencia que en la longitud el exponente no aparece, pero se va a considerar como 1. En superficie, o llamada también área, el exponente siempre va a ser un 2. Y aquí en volumen, el exponente siempre va a ser un 3, para que sea volumen. Si ya aparece un 4, un 5, un 6, eso ya no se considera ninguna de las 3 anteriores, ¿verdad? Ahí simplemente está elevado a una potencia. Aquí por cada cambio de unidad dice cómo se corre 3 posiciones. Otro punto muy importante. Si se fijan en la distancia, nos hemos corrido una posición, en el área 2 posiciones, porque es al cuadrado, y en el volumen 3 posiciones por ser cúbico. Y tenemos un ejemplo acá, 6,54 metros cúbicos, y lo tenemos, es su equivalente, ¿verdad?, a
6.540 centímetros cúbicos o 6,54 por 10 a la 6 centímetros cúbicos. Una simple conversión. O bien dice, podemos mover también lo que es la coma hacia la izquierda y tenemos un ejemplo. Tenemos 234,5 metros cúbicos que en hectómetros al cubo tenemos ese dato que es 0,0002345 hectómetros cúbicos y aparece igual su valor en notación científica, que ya vamos a ver cómo se calcula o cómo se llega a una notación científica a partir de una cantidad, ¿verdad? Tenemos las unidades de tiempo, que eso aparece en los relojes, que una hora tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos, y que pasando una hora a segundo nos resulta 3.600 segundos. Estas son las unidades del tiempo. Estas sí prácticamente se ocupan en todos los sistemas de unidades. Tenemos unidades de velocidad. Una unidad de velocidad porque es la relación que ya se había dicho entre la distancia y el tiempo empleado en recorrerla. Para efectuar cambios de unidades dentro del sistema métrico se deben hacer pasajes simultáneos de unidades de tiempo y distancia, considerando para este último las siguientes relaciones. Una hora equivale a 3.600 segundos, o lo podemos pasar de segundo a horas, y un segundo, su conversión es 1 sobre 3.600 horas, y lo pasamos ya sea de hora a segundo o de segundo a hora. Entonces, para pasar, o sea, estamos hablando de la velocidad de kilómetros entre hora a metros sobre hora, nos aparece un primer ejemplo. Tenemos 72 kilómetros sobre hora, que un kilómetro, les había comentado, tiene 1.000 metros. Entonces 72 kilómetros serían 72.000 metros. Y una hora para pasarla a segundos, ya les había mostrado, son 3.600. Haciendo ese cociente, nos resulta que son 20 metros entre segundos. Pero hay una forma más práctica de hacerlo, por si no nos acordamos que una hora tiene quizás 3.600 segundos, o si no nos acordamos que el kilómetro tiene lo que son 1.000 metros cada kilómetro. Dice que como regla práctica se divide el valor numérico de la velocidad dado en kilómetros sobre hora por 3,6 y se le coloca el resultado de unidades metros sobre segundo. Y pues si gusta, pues si algunos tienen calculador allí, al dividir 72 entre 3,6, el resultado les va a dar 20 metros sobre segundo. Esta sería como una alternativa, ¿verdad? Para no colocando, digamos, la equivalencia en segundos de la hora o la equivalencia en metros sobre kilómetro, ¿verdad? Es una alternativa. Tenemos el ejemplo, un ejemplo más abajo, dice que vamos a pasar de metros sobre segundo a kilómetros por hora, y tenemos 25 metros sobre segundo, que 25 metros a kilómetros son 0,025 kilómetros, y un segundo, pues la equivalencia es 1 entre 3.600 para que su resultado quede en horas. Y eso pues nos da como resultado 90 kilómetros sobre hora, que también hay una forma más práctica de hacerlo, ¿verdad? Para no hacer todo ese cálculo. Simplemente lo que se hace es multiplicar los 25 metros sobre segundo por 3,6 y nos va a dar exactamente el mismo resultado, que son 90 kilómetros sobre hora. Y a ese nos va a dar 90. Son dos, digamos, como factores, los cuales pueden ser utilizados en un momento, pues, para reducir quizás tiempo a la hora de los parciales o exámenes. Esto nos ayudaría a reducir tiempo, pero siempre no hay que olvidar que hay que colocar las unidades. Son cosas bien importantes porque un número por sí solo no representa nada, pero si a este número le agregamos ya su unidad, ya sabemos qué representa. Si le agregamos una S, ya sabemos que es un tiempo. Si le agregamos
una M, ya sabemos que son metros, y así sucesivamente. Cada unidad complementa al número. La siguiente, algunos sistemas de unidades. Normalmente, pues, nosotros acá en El Salvador, bueno, la gente de ingeniería, gente de química y la mayoría, creo que de las carreras que llevan número, estamos acostumbrados a trabajar en el sistema MKS o sistema internacional. Pero no solo existe ese, existen dos más. Dice, si bien existe gran número de unidades para cada magnitud física, se exponen aquí en la tabla número 2, que la tenemos más abajito, algunas de las unidades más utilizadas para los tres sistemas de unidades de aplicación en la física. No, no necesariamente tiene que ser en la física, ¿verdad? Como repetía, hay otras materias del conocimiento donde se utilizan magnitudes y unidades. Y estos son el MKS o Sistema Internacional, el CGS o Sistema Inglés y el Sistema Técnico. Y tenemos ahí una serie de magnitudes. Y las siguientes tablas pues representan lo que son sus unidades, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la masa. En el sistema internacional estamos en el sistema inglés, CGS, gramos, y en el técnico pues las unidades son UTM, ¿verdad? Tenemos, me voy a saltar algunos, el volumen, en el sistema internacional metro cúbico, en el sistema inglés centímetros cúbicos, y en el sistema técnico pues se repite, metro cúbico, ¿verdad? Ahí podemos observar los tres tipos de sistemas que vamos a ver quizás en la universidad, algunos que no lo vean, y como un ejemplo práctico que se vive en nuestro país, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar en el área de la construcción, pero o quizás han tenido la oportunidad de ir a una ferretería y poder comprar, por ejemplo, digamos un Polín C, y se han percatado de que mezclan en el Polín C el sistema internacional y el sistema inglés, porque la longitud del Polín C ustedes se lo van a dar en el sistema internacional, que es el metro, pero el espesor y el ancho de ese Polín C se lo van a dar en pulgadas, porque estos vienen en presentación de 3, de 4 y de 6 pulgadas. O sea, no nos sorprendamos que en la vida real nos vayan a mezclar tanto el sistema internacional como el sistema inglés, porque como país, pues lastimosamente somos un país que importamos más de lo que exportamos, y entonces pues hay que acostumbrarse a los diferentes sistemas de unidades. La Tenés siguiente, una pregunta. ahorita. Dice, vaya, vos mirala si querés. Pablo Rivera dice, ¿el sistema técnico es el sistema inglés o son diferentes? No, son totalmente diferentes. Sin embargo, hay unidades que se pueden ocupar tanto en el sistema inglés como en el sistema técnico. Por eso es que yo les muestro la tablita donde les muestro el sistema internacional, les muestro el sistema inglés y les muestro el sistema técnico. Y ustedes van a observar ahí que hay algunas unidades que se repiten, ¿verdad? Pero porque esa se ha estandarizado a nivel mundial. Pero hay países donde se ocupa el sistema inglés o sistema técnico. Y hay otro país donde se ocupa el sistema internacional o sistema técnico. Pero son diferentes. Entonces esa tableta les aconsejo porque tratemos la manera de memorizarla, porque a veces en la resolución de problemas nos vamos a topar con eso de que vamos a encontrar un sistema y no sabemos cómo hacer una conversión, ¿verdad? Porque ese es otro punto importante, que si nosotros tenemos unidades en un sistema, fácilmente podemos hacerlo pasar a otro sistema. No sé si ha quedado claro para continuar. Bueno, creo que sí. Vamos a continuar entonces. ¿Y les aparece ahorita la diapositiva número 12? Me avisa, Claudia, si no ha pasado algún error. Sí, se mira. Sí, hasta el momento. Sí. Vale, ya les hablaba en la tabla anterior, ¿verdad? Sobre los tres tipos de sistemas en los cuales nos vamos a
enfrentar tanto académicamente como laboralmente. Y aquí pues les presento una tabla donde ustedes van a saber qué significa cada una de las unidades. Tenemos la kg, kilogramo masa. Tenemos la PA, que es un pascal. Tenemos la VTM, que es una unidad técnica de masa. Cuando ustedes escuchen la palabra VTM, inmediatamente esa es una masa que la podemos representar en el sistema internacional, que en vez de VTM vamos a ocupar kilogramo, o en el sistema inglés, que vamos a ocupar gramo. Tenemos la S, que es segundo, que el segundo lo vemos en el sistema internacional, es el segundo. Lo vemos en el sistema inglés, es el segundo. Y lo vemos en el sistema técnico, es el segundo. O sea, hay unidades donde los tres sistemas están de acuerdo que esa es la unidad fundamental para ellos, y hay unidades que los tres sistemas dicen que son diferentes para ellos, pero hay que trabajar con los tres y no solo quedarnos con uno. Y ahorita pues vamos a hablar especialmente de las unidades inglesas. ¿Y por qué de las unidades inglesas? Porque estamos acostumbrados nosotros a trabajar prácticamente con el sistema nacional. Nosotros siempre hablamos de metros, de kilómetros, hablamos de centímetros, hablamos de milímetros, pero muchas veces nosotros desconocemos, digamos, el valor de una pulgada, de un pie, de una yarda, que normalmente la tela, creo que algunos han ido a comprar tela, la compramos en yarda. La brazada, que nuestros abuelitos pues normalmente hablan en brazadas, ¿verdad? Que la tierra la medían en brazadas, y así otras unidades que son inglesas. Y aquí les presento lo que es cada una de las conversiones al sistema internacional. Y tenemos, por ejemplo, la pulgada, ¿verdad? Que en algunos libros de texto parece que la pulgada es a 2.50 centímetros, en algo otro 2.54. Yo me he acostumbrado a trabajar el 2.54 porque considero que es más precisa. O sea, ya está tomando una centena, ¿verdad? Ya no está tomando solo una decena, que ya está agregando un valor más preciso. Tenemos el pie equivale a 12 pulgadas, y las 12 pulgadas a 30-48, una brazada que son 2 yardas, milla náutica dice a 1852 metros. Esto se ocupa más que todo en el océano, ¿verdad? Van a encontrar ustedes lo que son millas náuticas. Tenemos las millas terrestres también, y algunas medidas de masa. Bueno, aquí si ustedes se percatan, creo que en nuestro país trabajamos bastante las libras, pero estas tienen una conversión, ¿verdad? Una onza 28,35 gramos y la libra 45,6 gramos. Todas estas pues son unidades inglesas que tienen su conversión en el sistema internacional, pero que al mismo tiempo estas las podemos fácilmente pasar al sistema técnico. Para eso pues existen conversiones, ¿verdad? Y aquí les voy a mostrar algunas de las conversiones. Las unidades de superficie en el sistema inglés, un acre. Eso se ocupa bastante en ingeniería. En una materia pues llamada topografía, ustedes van a ver seguido lo que hay que parcelar, y siempre se trabaja en áreas, hectáreas, en acres, y un acre pues equivale a 4.047 metros cuadrados. Acá pues les voy a mostrar lo que es una tablita. Se presentan tablas de conversión, dice, para las unidades más utilizadas, no son las únicas, pero sí las más utilizadas. Para usar, dice, se entra por la primera columna, y tenemos la primera columna a mano izquierda, y posteriormente esa misma columna se repite en la fila superior. Tenemos una milla náutica, igual arriba una milla náutica, son simplemente conversiones. Solo les voy a decir una para no tardarnos mucho. Dice, nos vamos a ubicar en 1 kilómetro en la columna número 1 de la izquierda. 1 kilómetro, que es unidades, pues km, ¿verdad? El kilómetro. Su equivalente en millas náuticas son 0,54 millas náuticas, en millas terrestres 0,6214, en kilómetros, ¿verdad? Equivale a 1 kilómetro, metros, que 1 kilómetro tiene 1000 metros, y a pies, que son 3280.4
8 pies. Estas tabletas, pues igual les recomiendo que las tengan guardaditas por allí porque les van a servir bastante en el examen de admisión y durante el tiempo pues que la universidad se los permita. Así de que vamos a la siguiente tabla, unidades de velocidad. Igualmente tenemos un nudo, que ya veíamos que su unidad era K sub T. Un nudo, pues igual equivale a un nudo. A millas sobre hora, que son 1,1508 millas sobre hora, kilómetros sobre hora, que son 1852, y metros sobre segundo, que un nudo equivale a 0,514. Igual les dejo en esta tablita otras conversiones, que es, aunque estas normalmente casi no se utilizan, pero no está de más aprenderlas. O como decía un ingeniero, las tablas no se hacen para memorizarlas, sino que para tenerlas en uso. Así de que las pueden tener también almacenadas por ahí, ya sean impresas o en digital. Tenemos unidades de peso, como la libra, la onza, el kilogramo y el gramo. No son las únicas, pero sí las más importantes. Y la conversión, ¿verdad? Por lo menos una libra equivale a 16 onzas, a 0,4536 kilogramos, a gramos equivale a 453,6. Igual, pues ahí pueden observar el resto de unidades de peso y la conversión respectiva de cada una de ellas. Pasamos a unidades de capacidad. Ya les había dicho que capacidad o volumen es lo mismo. Así que tenemos unidades de volumen como el galón, la pulgada, el centímetro cúbico. Y su conversión, por ejemplo, tenemos el litro que vale a 0,264 galones, a 61.024 pulgadas cúbicas. Su conversión al litro pues es lo mismo, y centímetros cúbicos que vale a 1000 centímetros cúbicos. No sé, antes de pasar a este tema que también es bastante importante y que en el primer ciclo de ingeniería se usa bastante esto, no sé si hay alguna pregunta antes de continuar. No hay. Bueno, continuamos entonces con el tema de esta noche: órdenes de magnitud y notación científica. Para comparar dos cantidades distintas de una determinada magnitud física se establecen los órdenes de magnitud. Estos representan las diferencias entre valores numéricos por medio de factores de 10, donde la potencia n representa precisamente el orden de magnitud en este sentido. Si se dice que dos números difieren entre sí en 3 órdenes de magnitud, significa que difieren en un factor de 10 elevado al cubo. O sea, si ese 3 elevado al cubo lo vamos a representar con 3 unidades extra, ¿verdad? Tenemos 3 ceros. 10 al cubo equivale a 1000. Si sería 10 al cuadrado serían 2 unidades, sería 100. Por lo tanto, dice, uno de estos números es 1000 veces más grande que el otro. ¿Por qué 1000 veces? Si es 3 órdenes mayor, estamos hablando de que el primero tiene exponente 1. Y si ocupamos la unidad 1 elevado a la 1, pues da el mismo número. Y 10 elevado al cubo da 1000. Por eso es que es 1000 veces más grande que el otro, dice. Y tenemos un ejemplo acá pequeñito, ¿verdad? Tenemos el valor de una masa 1 de 3,5 gramos. Y tenemos un valor de la masa 2 de 3500 gramos. Entonces, en este caso, para encontrar el orden de magnitud, lo que vamos a hacer es que el número mayor, en este caso la masa 2, la vamos a dividir entre el número menor, que en este caso sería la masa 1. Y nos resulta que 3500 entre 3,5 gramos nos da 1000. Y eso, representando como orden de magnitud, significa que tiene una orden de 3. Porque si ustedes se percatan, aparte de la unidad, posee lo que son 3 ceros, 3 unidades, ¿verdad? Entonces, esos 3 ceros representan la potencia. Así de
es sencillo para no confundirnos. 10 elevado al cubo. Y aquí está una pequeña explicación, ¿verdad? O sea que M2 es 1000 veces mayor que M1. Y como 1000 puede escribirse como 10 al cubo, lo que vemos en la parte de arriba, de modo dice M2, 3 órdenes de magnitud mayor que M1. Cuando los resultados no dan números enteros, dice, se recurre a la notación científica para establecer estas órdenes. Y tenemos un ejemplo. Tenemos una distancia 1 de 410 metros y una distancia 2 de 128 kilómetros. Aquí cabe destacar que las unidades son las mismas, pero en diferente conversión, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos metros y tenemos kilómetros. Entonces hay que hacer que las unidades sean congruentes en ambas distancias. No podemos estar mezclando lo que son metros y kilómetros. O vamos a trabajar metros o vamos a trabajar kilómetros. En este ejemplo, vamos a pasar lo que son 120 kilómetros a metros. Y sabemos que un kilómetro tiene 1000 metros, nos salen 128.000 metros. Y la distancia 2 son 410 metros. Al ver esto, pues hacemos la división y nos resulta 312,195 metros. Y vamos a ver qué representa eso o qué orden de magnitud tiene. El número 312,195 puede escribirse aproximadamente como 3.12 por 10 al cuadrado o a la 2. Luego, como de 10 es 2, decimos que X2 es aproximadamente 2 órdenes de magnitud superior que X1. Tomando en cuenta de que para trabajar a notación científica el punto tiene que estar exactamente entre las primeras dos unidades que se encuentran al lado izquierdo. Por eso que ustedes pueden observar que 3.12, si ya sería 3.31.2, ya no sería una notación científica, ¿verdad? Sino que simplemente sería elevado a una potencia. Tenés una Ahora sí, pregunta. ya que ok, Natalie Palacios, efectivamente, siempre la cantidad mayor va a ir como numerador y la cantidad menor va a ir como denominador. Esto con fin de saber en qué orden de magnitud la mayor es, valga la redundancia, mayor que la cantidad que ha quedado en el denominador, ¿verdad? Por eso que teníamos el ejemplo de distancias, que tenemos 128.000 metros y tenemos 410 metros. Digamos, pudiéramos tener 10 metros y 5 metros. Siempre la cantidad de denominada notación científica. Pues el primer ciclo de universidad bastante utilizado, aunque posteriormente ya creo que este tema no se utiliza mucho, pero sí es de importancia, ¿verdad? La notación científica es una forma de representar números aplicando un crecimiento de la coma decimal y utilizando potencias enteras del número 10, dice, teniendo en cuenta lo siguiente, lo que le decía, un número elevado, digamos, potencia 0 va a dar la misma unidad. 1, lo que le decía, tenemos la unidad y le agregamos un 0. Potencia de 2, 2 ceros. Potencia de 3, 3 ceros. Potencia de 4, 4 ceros. Potencia de 5, 5 ceros. Y así sucesivamente. Por ejemplo, tenemos una potencia de 100. Significa que hay que agregarle a la unidad 100 ceros para que sea, digamos, anotación científica. Siempre va a existir una potencia, ¿verdad? Y así sucesivamente. De este modo el número, por ejemplo, tenemos este número 234.000, se puede pasar, aquí si observan siempre en las primeras dos unidades de la izquierda va a quedar la coma o el punto. Y tenemos 3,34 por 100.000, ¿verdad? En científica,
sería 2,34 por 10 a la 5. Y pues aquí tenemos lo que son para números menores a la unidad, ¿verdad? La forma se trabaja, por ejemplo, 0.10 o 0.1, ¿verdad? Para pasarlo a notación científica, pues dividimos ese valor entre 10, porque solo tenemos una 0,1 o 0,10, es una décima. Después, el siguiente de abajo, tenemos 0, y ya, si observamos, ya hay 3 números inmersos. Entonces ya se trabajan en centésima. Y así sucesivamente. Tenemos milésima y tenemos 10 milésimas. Y así según la cantidad de números, así va a ser dividido. Pero siempre utilizando el primer número como unidad. 0,1, 2 unidades entre 10. 0,01, 3 unidades o 3 números entre 100. Y así sucesivamente. Y de este modo, si tenemos un ejemplo, ¿verdad? El número 0,00543 puede pasarse a manera, ¿verdad? 5,43 por 0.001. Y en notación científica lo tenemos, en este caso creo que tenemos un error, tendría que moverse una unidad, ¿verdad? Sería 2,3 por 10 a la menos 5. Aquí aparece 25,43 por 10 a la menos 4. En este caso, pues hay que movernos una unidad para que sea notación científica, porque en la notación científica siempre se va a trabajar el punto entre las primeras dos unidades que aparecen a la izquierda. Y algunas formas simbólicas de expresar notación científica, ¿verdad? Tenemos dos valores, A y B. Ya, y pues lo llevamos una potencia de 10 con 2 dígitos significativos. Tenemos 3 dígitos significativos y 4 dígitos significativos. Ahí no se aprecia mucho 10 elevado a la más menos n. Y esto porque dependiendo para dónde corramos el punto, así va a ser el valor de la potencia, ya sea negativo o ya sea positivo. Ya lo vamos a ver con unos ejemplos para que nos quede bastante claro cómo vamos a trabajar directamente la notación científica cuando nos den un valor entero o un valor decimal. Ahí dice que n es exponente del 10, ¿verdad? Indica el número de lugares o posiciones que debe correr la coma decimal. Y vamos al primer ejemplo. Y dice escribir el número 4766 en notación científica. Y más abajo aparece cuántas posiciones nos vamos a correr para llegar que el punto quede en medio de los dos primeros dígitos de la izquierda. Entonces, aquí en este caso vamos a imaginar que el punto se encuentra al final del último 6, ¿verdad? Cuando son valores, en este caso enteros, siempre vamos a considerar que el punto se encuentra al final de la cantidad. Nunca se va a encontrar, pero lo vamos a imaginar, ¿verdad? Así que comenzamos a mover el primer punto, llegamos en medio de los dos 6, ya corrimos una unidad, luego corremos el siguiente, llegamos entre el 7 y el 6, ya tenemos 2 unidades, luego nos corremos otro tercero y llegamos en medio del 4 y el 7. Aquí debemos parar, porque si seguimos ya no llegaríamos a notación científica, ¿verdad? No, que allí ya pasaríamos, en vez de ser un entero, pasaríamos un decimal. El punto quedaría entre el 4 y el 7. Dice, como la coma decimal se corrió 3 lugares hacia la izquierda, la potencia de ella será 3, para que la coma decimal regrese a su original así. Otro punto importante. Si nosotros tenemos el punto imaginario a nuestra derecha y comenzamos a correr ese punto hacia la izquierda, la potencia va a ser positivo, como en este caso. Entonces el resultado nos queda 4.766 por 10 elevado a la 3 o al cubo. Este es un primer ejemplo. Tenemos 3 ejemplos más. Oscar, te dicen que si puedes repetir, Hola. explicar el orden de magnitud, pero del último ejemplo.
ahorita. ¿De este? Ahí dice el último ejemplo. Creería yo que Sí, sí. sería el primero. Vale, claro, claro, con gusto. Ajá. Ahorita repito. El Vale. orden de magnitud. Ujú. Orden de magnitud. Este ejemplo creo que sería entonces. No sé si quien pregunta me podría indicar si es este. Dice que sí, ese es. Ah, ok. Tenemos un valor, ¿verdad? De 312.195, pues. Y puede expresarse este valor como una orden de magnitud, ¿verdad? Entonces, si vemos que tenemos en este caso, pues sería el punto, ¿verdad? 312, o punto 195. Este texto trabaja como el punto, no lo diferencia. Así de que lo que vamos a hacer para encontrar el orden de magnitud, vamos a mover lo que es el punto 2 unidades. ¿Y por qué 2 unidades? Porque para encontrar el orden de magnitud necesitamos saber, o mejor dicho, lo vamos a trabajar como notación científica. ¿Y qué les decía yo? Que para encontrar la notación científica, el punto siempre va a quedar en medio de los dos primeros números que encontremos a la izquierda. Entonces, si tenemos 312,195, la coma está entre 312, ¿verdad? Tres números y los siguientes tres números. En este momento, para encontrar la magnitud, no nos interesa. Sí interesa como valor, pero no para encontrar su orden. Entonces, lo que hacemos es que el 312 vamos a mover esa coma 2 unidades o 2 posiciones, ¿verdad? Primero, tenemos la coma a la derecha de 2. Venimos y la movemos a la izquierda y la posicionamos entre el 1 y el 2. Pero hasta allí no hemos encontrado nuestra orden de magnitud, porque tenemos a su mínima expresión, y su mínima expresión está entre los dos primeros dígitos. Ahora, ya tenemos la coma entre el 1 y el 2, venimos y lo movemos una posición más. Llegamos en 3 y 1. Allí nosotros vemos de que a la izquierda ya no hay otro número. Por ende, la coma va a quedar en esa posición. A partir de ahí nosotros sabemos cuántas posiciones hemos movido esa coma. Y ese movimiento que hemos hecho de la coma representa el orden de magnitud, que va a ser al mismo tiempo la potencia. Entonces queda 3 a la 2. Como decía, simplemente nos interesa en este momento la magnitud. Por eso es que en el valor no aparece el 195, ¿verdad? No es que no interese, sino que aquí lo que estamos viendo es su orden y no su valor en esencia. Parece que queda 3,12 por 10 a la 2. Entonces, su magnitud o su orden sería 2. Y aproximadamente esos son 2 órdenes de magnitud superior que x1. Y así sería como se trabajaría lo que es la orden de magnitud, que al mismo tiempo pues queda en notación científica. No sé si queda claro o tratamos de otra manera, a ver si lo explicamos. ¿Sí? Bueno, continuamos entonces. Nos habíamos quedado en esto. Se miran un poquito borrosos, pero sí creo que lo apreciamos. En un ejemplo 2, dice, escribir el 0.000123 en notación científica. Va, en este caso, si ustedes se observan, tenemos un valor en decimal. Y aquí sí aparece un punto, y no es un punto imaginario. Cuando son decimales, sí existe un punto real, ¿verdad? Para que sea decimal. ¿Qué vamos a hacer en este caso para poder pasar el valor a un dato numérico? En este caso, pues lo que vamos a hacer es que vamos a pasar ese punto hasta donde están los últimos 2 dígitos, ¿verdad? Y lo comenzamos a correr.
corremos el primer cero, llegamos a una, ya nos corrimos un punto, el segundo cero 2 puntos, el tercer cero 1 punto, el cuarto cero, perdón, el cuarto número sería un 1, y en este caso se han quedado cortos porque hay que mover una quinta posición, ¿verdad? Tendría que quedar entre el 12, entre el 2 y el 3, en este caso. Pero, no, perdón, les comento, si no, aquí me confundí. En este caso, porque encontramos exactamente los primeros dos números a la izquierda, ¿verdad? Los ceros no se toman en consideración, sino que los siguientes dos números a la izquierda son el 1 y el 2. Entonces lo vamos a posicionar entre 1 y 2 para encontrar en notación científica. Y en este caso, pues su valor sería, ¿verdad? Como nos estamos moviendo hacia la derecha, su valor en exponente va a ser negativo. En el ejemplo anterior, como nos movimos hacia la izquierda, su valor siempre va a ser positivo. Entonces el resultado de las posiciones que nos hemos tomado acá, pues resulta 1,23 por 10 a la menos 4. ¿Por qué menos 4? Es porque el punto se encontraba a la izquierda y lo movimos a la derecha. Si el punto se hubiera encontrado a la derecha, que en este caso tendría que ser imaginario, ¿verdad? Porque es un número entero, y nos movemos a la izquierda, la potencia hubiera sido, en vez de menos 4, tendría que haber sido 4. Eso es bien importante. Si nosotros nos movemos hacia la izquierda, la potencia es positiva. Si nosotros nos movemos a la derecha, la potencia va a ser negativa. Y siempre la coma va a estar entre los primeros dos números, ¿verdad? Sí, en los ceros no se toma en este caso en consideración, porque lo que nos interesa a nosotros es encontrar su orden de magnitud y al mismo tiempo, pues, expresar la notación científica. Tenemos un ejemplo número 3 y tenemos una cantidad, ¿verdad? Dice que la edad de la Tierra es aproximadamente, y tenemos ese valor, ¿verdad? 4.500 millones de años. Expresar este número es en notación científica. Bueno, 4.500 millones de años, si ustedes se percatan, pues es un número entero, ¿verdad? No es un número decimal. Entonces vamos a posicionarnos en el último número de la derecha y allí vamos a colocar nuestro punto imaginario. Solo en los valores enteros que colocamos un punto imaginario. En los valores decimales ya el punto está establecido. Y comenzamos a movernos. Si se percatan, se movieron todos los ceros y posicionamos el punto entre el 4 y el 5, que son los primeros dos valores que tenemos, ¿verdad? Diferente de 0. Y pues en notación científica lo tenemos ahí como 4,5 por 10 a la menos 9, ¿verdad? En este caso, pues como estamos hablando de años, le colocan su referencia que es en años. Y tenemos un ejemplo número, ¿hola? Se hace una pregunta, dice, en decimal siempre nos corremos desde el primer número. Vaya, ENMA. Vaya, normalmente los ejercicios siempre, cuando nos dan una cantidad en decimal, siempre nos va a indicar a dónde nos van a colocar el punto, ¿verdad? Y a partir de ese punto nos vamos a correr a la derecha. Si, digamos, tenemos el punto y a la izquierda tenemos, por decirlo así, 4 números, no nos interesan a nosotros, porque lo que nosotros vamos a hacer es encontrar su notación científica. Y para eso simplemente lo que vamos a hacer a partir del punto, movernos hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, cuando es decimal, ¿verdad? Y vamos a llegar exactamente hasta los primeros dos números diferentes de 0. Y allí colocar nuestro punto y hasta allí vamos a contar cuántas posiciones nos movimos para colocar el exponente, cuyo exponente va a ser, siempre va a ser negativo. Otra pregunta, creo. Permíteme, voy a tratar de entender esta pregunta porque no la comprendo. Natalie Palacios, ahorita le vamos a responder. Dice, cuando no nos den el punto decimal en una cantidad, siempre correríamos
contaríamos a contar de la derecha a la izquierda. Efectivamente, Natalie, cuando a nosotros no nos dan un valor, nos dan un valor y ese valor que nos dan no posee ningún punto, vamos a asumir que ese es un valor entero. Entonces, a partir de ahí nosotros vamos a imaginar que el punto se encuentra a la derecha. Y de ahí vamos a comenzar a correr ese punto. Vamos a correr, 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 hasta que lleguemos a ese punto en medio de los últimos dos dígitos que se encuentran a la izquierda. A partir de ahí vamos a ver en cuántas posiciones nos corrimos y eso lo vamos a elevar a una potencia. Siempre va a ser como base 10, 10 elevado a tal potencia, y ese va a ser su notación científica o su orden de magnitud. Tengo otra pregunta, no sé si respondí a Natalie Palacios. ¿Le quedó clara o sí? O sea, Alessandra dice, o sea, donde termina la cantidad. Efectivamente, si lo estamos considerando hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿verdad? A donde termina la cantidad, ahí finaliza el punto entre los últimos dos dígitos. Pero si trabajando con datos decimales, no es donde termina la cantidad, sería donde terminan los ceros. Porque donde termina los ceros, el siguiente número va a ser un número entero, ¿verdad? O mejor dicho, diferente de cero. Entonces, a donde inicia ese número, allí vamos a colocar el punto, para que sea una notación científica. Por ejemplo, tenemos 0.2 ceros y después de eso sigue 1. Entonces nos vamos a correr exactamente el primer 0, el segundo 0 y nos corremos hasta el 1. Allí vamos a colocar el punto porque llegamos a un número diferente de 0 y allí colocamos la potencia. Y si tenemos, por ejemplo, 100, 100 es un valor entero. Entonces el punto lo vamos a imaginar que está a la derecha del último 0. Venimos y para la notación científica lo vamos a correr 2 espacios y nos va a quedar entre el 1 y el 0, los últimos dos valores, ¿verdad? Allí ya sabemos nuestra potencia, que va a ser exactamente 2, porque nos movimos 2 unidades. No sé si ha quedado claro. ¿Y Alessandra? ¿Sí? Ok. Bueno, continuamos entonces. Ya casi estamos por finalizar lo que es la videoconferencia de esta noche. Y para terminar, pues, para ver si hemos entendido prácticamente lo que es notación científica, traigo 3 problemitas, ¿verdad? Sencillitos, para que los podamos ya sea realizar en este momento, porque la solución no está en esta presentación, porque la idea era que como ustedes ahí en su lugar donde estén, pues tomen papelito, tomen un lápiz y una calculadora y podamos tratar de resolver, no sé si es posible los 3 o al menos uno, por si no nos da el tiempo. Ya veo que son las 9:30 prácticamente y tenemos 3 problemitas. No sé, Claudia, si podemos llevar a cabo un ejercicio o no sé si se podrá o no. Sí, sí puede. Sí puede. Bueno, Sí, sí, sí. entonces tratemos de resolver entre todos el problema número 1, que es el más sencillo. Y dice de la siguiente manera: un estadounidense, bueno, hoy le vamos a cambiar, le vamos a poner un salvadoreño, consume unos 36 kilos de verdura al año, sabiendo que en el año 2019 hay aproximadamente 325 millones de estadounidenses. ¿Cuántos kilos de verdura se consumen aproximadamente en El Salvador dicho año? Bueno, aquí no lo dice, pero ese valor tiene que estar en notación científica. No sé si allí ya tiene preparada la calculadora para que pueda llevar a cabo este ejercicio. Y si tienen dudas, pues yo se las iré solventando. Así que me voy a detener un momentito para que los que están conectados puedan llevar a cabo este ejercicio. Y si no, pues yo les ayudo un poquito, ¿verdad?
Lo primero, ¿verdad? Son que los 325 millones hay que llevar ese valor a un valor entero, porque ahí aparece solo 325, pero 325 tiene allí varios ceritos, porque son millones. Ya le puedo dar un tip, ¿verdad? Son 325, aparte de eso hay que agregarle 6 ceros. Cada vez que hable de millón, estamos hablando de 6 ceros. ¿Alguien ya lo habrá resuelto? Sí, revisa el chat. Ahorita, ok. Vaya. Anderson, el valor 3.25, efectivamente. Solamente que lo has elevado a la menos 8. Y yo les decía, ¿verdad? Que si tenemos un valor entero, el punto lo vamos a correr desde la derecha hacia la izquierda. Y si lo recorremos de esa manera, su valor en exponente va a ser positivo. Vale, Alessandra, no, ahí no estaríamos en notación científica. Porque yo les dije de que para que sea notación científica, el punto tiene que quedar en medio de los primeros dos números últimos de la izquierda, ¿verdad? Ya si usted viene y recorre ese 25 de 2 unidades, ahí sí llegaría a lo que es la notación científica. Anderson, Alessandra, exactamente, 3.25, pero ahí solo me está dando el valor numérico. Yo necesito que me entregue lo que es el orden de magnitud, ¿verdad? O mejor dicho, que me lo dé en notación científica, que prácticamente es lo mismo. Anderson Martínez, sí, tu respuesta está bien. Lo único es que el recorrido lo ha hecho mal. Porque si usted recorre de la derecha hacia la izquierda, esa potencia le tiene que dar positiva y no negativa. Alessandra, 3.25 por 10 elevada efectivamente. Vale. Ese valor que Alessandra tiene es la cantidad de habitantes, ¿verdad? O que habían consumido verdura en el 2015 en el país. Vale, pero allí no está resuelto el problema. Acuérdense que dice de que cada una de las personas consumía 36 kilos. Entonces, esos 36 kilos hay que multiplicarlo por ese que está colocando en el chat, que son 3.25 por 10 elevado a la 8. Así que hagamos esa operacióncita, es una multiplicación, los 36 kilos que consume cada habitante por la cantidad de habitantes, que son 3.25 por 10 elevado a la 8. Realicemos eso. Ya solo sería una multiplicación, ¿verdad? Con gusto, con gusto. Aquí está, es el problema número 1. Bueno, Claudia, me avisa cuando coloquen alguna respuesta porque ya no lo puedo ver. Sí, yo te aviso. Ahorita han puesto una. Ok. Me salió ahorita la presentación. Manuel Contreras. No es esa la respuesta. Habría que ver la operación. Creo de que algún número lo ingresó mal a la calculadora. Alessandra. 1.17 por 10 potencia 10. Esa sería la respuesta. Exactamente, Alessandra. Esa es la respuesta. Expresada en notación científica es 1.17 por 10 elevado a la 10 kilogramos.
Recuerden, eso es bien importante porque 1.17 por 10 a la 10 es un valor, pero si ustedes le agregan la unidad, ahí ya le da sentido. Pero si ustedes no le agregan, simplemente es un número, ¿verdad? Entonces, nosotros comenzamos viendo magnitudes, continuamos que las magnitudes tienen unidades. Entonces, usted me está dando una magnitud, pero no me está dando la unidad de esa magnitud. Solo eso faltaría, pero la respuesta efectivamente está correcta. Sería 1.17 por 10 a la 10 kilogramos, que sería el consumo total de verduras de la cantidad total de habitantes. Que les colocaré nuevamente el problemita, ¿verdad? Que dice cuántos kilos de verduras se consumen aproximadamente en Estados Unidos dicho año. Y la respuesta que dio Alessandra, efectivamente, esa es. No sé si Claudia me permite, continuamos con el segundo problema. Sí, sí pueden. Ahorita ya no hay videoconferencia, más noche, así que terminalo. Perfecto. Bueno, tenemos el tema número 2 y dice, la distancia de la Tierra a Plutón, bueno, hoy Plutón ya desapareció, ¿verdad? Pero aquí todavía la consideran como planeta, es aproximadamente, dice, 5, tenemos el valor de 5.751.800.000. 5.751.800.000, ¿verdad? Va, entonces, en kilómetros. ¿Cuánto tarda en llegar una nave que viaja 30.000 kilómetros sobre hora? Dice. Realizamos ese ejercicio. Tenemos una distancia, ¿verdad? Que hay que recorrerla de distancia de la Tierra a Plutón y tenemos el valor en kilómetros, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es pasar ese valor en kilómetros a una notación científica. Ustedes me dicen el dato primero de eso, ¿verdad? La distancia esa en notación científica. Y recuerden que para que sea notación científica, el punto tiene que estar entre los primeros dos números de la izquierda. Y va a ser positivo, porque vamos hacia la derecha, ¿verdad? El punto. Así que ustedes me dicen. Me avisa cuando hay una respuesta, Claudia. Sí, ahorita acaba de caer una. Ahorita. Vamos a revisar. Manuel Contreras dice, tenemos 5.7518 por 10 elevado a la 9. Sí, creo que es positivo el que ha puesto. Sí, efectivamente, tenemos ya el valor, ¿verdad? De la distancia recorrida de... Permítame, creo que... Mira la pantalla. Sí, sí se mira. Claudia, ¿me viste? Sí, vale. Efectivamente, ya encontramos lo que es la distancia en notación científica, que es 5.18 por 10 a la 9. Vaya, ahora encontremos en cuánto tarda en llegar esa nave, ¿verdad? Que recorre 300 kilómetros por hora. Ya tenemos la distancia que hay que recorrer. Entonces necesitamos pasar de esos 30.000 kilómetros sobre hora también a notación científica. Me avisan cuando hagan ese cálculo. Solo la velocidad por el momento. Pasemos la velocidad, ¿verdad? A notación científica. ¿Alguien lo ha hecho ya?
Solo hay que Ahorita correr ya, el puntito, ¿verdad? Ok. ahorita ya hay una respuesta. Anderson Martínez, vamos a ver, tiene 3 por 10 a la cuarta. Sí, efectivamente. Esa es la velocidad pasada en notación. Vale. Ahora sí, nos dice cuál es el tiempo que se va a tardar esa nave en recorrer esa distancia que nos dio Manuel en la velocidad que nos dio Anderson. Que exactamente Anderson está colocando las unidades, así tiene que ser. Entonces, al principio yo les mostré que teníamos unas unidades fundamentales, que a partir de las unidades fundamentales podíamos sacar otras unidades, o teníamos una magnitud y que a partir de la magnitud podíamos utilizar otras magnitudes, ¿verdad? Entonces, para no tratarnos mucho, sabemos que el tiempo va a ser igual a la distancia entre la velocidad. Entonces, denme el resultado del tiempo que se va a tardar esa nave. Ahí solo hay que hacer una división, ¿verdad? Del valor que nos dio Manuel Contreras entre el valor que nos dio Anderson Martínez. Y esa sería la respuesta en tiempo, del tiempo. No se va a olvidar la unidad. Espero una respuesta. Solo hay que dividir 5.7518 por 10 a la 9 kilómetros entre 3 por 10 a la 4 metros sobre hora, ¿verdad? ¿Alguien tiene la respuesta? Ahí te pusieron una. Ok. 1.9 por 10 a la 9 horas. Vamos a ver. 1.91 por 10 a la 10. No, según mis cálculos, no es así. Les voy a dar un tip. Solo divida el valor que tienen numérico y dejan afuera la potencia. Como tenemos 5.7518 por 10 a la 9, ¿va? Y abajo tenemos 3 por 10 a la 4. Solo dividan 5.7518 entre 3 y aquí vamos a hacer un truquito para saber cuál es el valor de la potencia. Como la base siempre es 10, si ustedes se percatan, 10 a la 9 y abajo 10 a la cuarta. Entonces lo que vamos a hacer es una resta. Al valor de arriba, que es la potencia 9, le vamos a restar el valor de abajo, que es la potencia 4. Y allí nos va a dar que la potencia, exactamente, Dominic Hernández, es potencia 5. Porque según una regla, dice de que cuando, esto no es regla de notación científica, ¿verdad? Sino que es ya una regla matemática. Cuando tenemos dos potencias en cocientes, a la potencia del numerador se le va a restar la potencia del denominador. Y por eso la potencia de 5. Ahora, Dominic, si gusta, me regalas la respuesta completa. Sí, la potencia está correcta. Es potencia 5.
Alessandra, 1.9 por 10 elevado a la 5. Efectivamente, solo me le hace falta qué es ese valor o cuáles son sus unidades. Solo eso me hace falta para tener una respuesta. Y si yo fuera quien estuviera calificando, efectivamente son horas. 1.9 por 10 elevado a la quinta horas. Ese ejercicio está completamente resuelto. Posteriormente les voy a hacer llegar al resto de ustedes la solución, ¿verdad? Porque solo he visto que la mayoría que me ha respondido son los mismos. Quizás sea por los demás les da, no sé, pena o no han entendido, pero yo les voy a hacer llegar a través de la plataforma lo que es la solución de estos ejercicios, para que ahí, si existen igual dudas, pues nos podamos textear, ¿verdad? Así que vamos para el último ejercicio para finalizar la presentación. Y dice de la siguiente manera, problema número 3. La luz que viaja aproximadamente, dice, 3 por 10 elevado a la quinta kilómetros por segundo. Si se percatan, esta ya está en notación científica, ¿verdad? No le vamos a hacer ningún cambio. Tarda cerca de 500 segundos en llegar a la Tierra, dice. ¿Cuál es la distancia aproximada en notación científica del Sol a la Tierra? Si gusta, pues, llevamos a cabo este ejercicio, ¿verdad? Lo primero, la notación científica 3 por 10 a la quinta, pero ya no necesita porque ya está en notación científica. Lo segundo sería la velocidad, ¿verdad? Perdón, el tiempo, que serían 500 segundos. Este sí hay que pasar la notación científica. Me escriben el dato de cómo queda los 500 segundos en notación científica. Y vemos acá su respuesta. Solo denme en notación científica por el momento los segundos, ¿verdad? Para posterior, pues, terminar el ejercicio. Ya hay respuesta. Mi respuesta, ok. 5 por 10 al cuadrado. Así es, 5 por 10 al cuadrado, Alessandra, es la notación científica del tiempo. Ahora sí, si gusta, pues llevemos a cabo la solución de ese y vamos a ocupar exactamente la misma fórmula del ejercicio número 2, solamente que aquí pues vamos a hacer un cambio de variable, ¿verdad? En el ejercicio 2 nos pedía lo que era el tiempo, en el ejercicio 3 nos pedía la distancia. Entonces yo les voy a dar la fórmula para que ustedes solo metan los datos. Al final, acabo lo que necesito es que ustedes sepan utilizar la notación científica. Y la distancia pues va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Ahí les estoy compartiendo lo que es la fórmula para que ustedes solo ingresen los datos en esas variables y me digan la respuesta. Vaya, aquí les va el segundo tips. Ya les dije el primer tip, ¿verdad? Que cuando tienen dos cocientes de potencias, la potencia numerador le van a restar el denominador. Y teníamos potencia de 9 y potencia de 4, ¿verdad? Por eso es que nos dio el tiempo en potencia de 5. 9 menos 4 nos da 5. Ahora en el problema 3 tenemos una multiplicación. Y tenemos la potencia de 2 y la potencia de 5, ¿verdad? Entonces lo que van a hacer ustedes es simplemente multiplicar los valores enteros sin las potencias, ¿verdad? Que serían 5 por 3. Y después las potencias las van a sumar. Me van a sumar 5 y 2. Ahí vamos a sacar el valor de la potencia. Me dicen cuando lo hayan resuelto. Ya hay respuesta. De respuesta. Vaya, Manuel Contreras. Ya sumó exactamente, ¿verdad? El valor 15
por 10 elevado a la 7. Ajá, esa es una respuesta correcta. Pero para que sea notación científica, tiene que haber un puntito todavía ahí, ¿verdad? Vamos a ver, Alessandra. 7.5 por 10 elevado a la 8. Efectivamente, si se percatan los demás, Alessandra lo que hizo es llevar el punto en medio de las últimas dos cifras. Pero Alessandra no es 7.5. Ese valor no está correcto. Está bien el punto y está bien lo que es la potencia. Es 8, ¿verdad? Pero el valor no es 7.5. Manuel Contreras. Ahora, Manuel Contreras, tu valor sí está correcto, pero la potencia está errónea. Alessandra, la respuesta que está colocando Alessandra en este momento es la correcta. Es 1.5 por 10 elevado a la 8 kilómetros. Esa es la respuesta del ejercicio número 3. Y estos 3 ejercicios se los voy a estar compartiendo de manera escrita, ¿verdad? En digital, en la plataforma, si me lo permite Claudia. Y por mi parte, pues, esto ha sido la clase de magnitudes y unidades y notación científica. Para mí ha sido un gusto. Creo de que no va a ser la primera ni la última vez que estemos de esta manera. Motivar a cada uno de ustedes, ¿verdad?, a que sigan estudiando lo máximo, porque el sueño de cada uno puede llegar a los pies de la universidad y salir graduado de la mejor universidad de El Salvador, ¿verdad? Así que los felicito a ellos, pues que casi 10 de la noche todavía se encuentran en esta clase virtual, y que pasen feliz noche cada uno de ustedes.